la loca de allí. Pero hermano, a Dios le plació llevar el evangelio allá y de allí se levantó esa obra de 3 pisos la iglesia. Amén. Y todos trabajando, hermano. Tenemos que aprender mucho de eso y no dejar nunca de colaborar para la obra de Dios. Ya está que Dios no es deudor de nadie y que si usted va a hacer algo, hágalo con amor. No que el pastor me manda, que el pastor me dice, que el pastor, sino que usted siéntase privilegiado. Dios, gracias, Señor, porque fui tomado en cuenta. Amén. Y siéntase así, privilegiado de parte de Dios de ser tomado en cuenta. No lo vea como un peso, como una carga, y que porque a mí, que porque yo, y yo que trabajo y vengo cansado, estoy ocupado. No, porque hermano, la mínima cosa Dios la mira. Y Dios no es deudor de nadie. Y Dios recompensa. Dios recompensa. Amén. Por gloria al Señor. Por ahí yo me escucho bien. Sí, déjenmelo allí nomás. Vamos a la Biblia. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero hoy estamos viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Amén. Así que no mire el tiempo, que el reloj, porque mañana no tienen clase los niños. Amén. Y no se preocupe por la moto, porque Dios enviará motos, si no, nos vamos caminando. Pero no se preocupe por el tiempo. Amén. Son las 9 de la noche. Espero terminar antes de las 10. Gloria a Dios. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene? Dios llama, ¿a quién Dios llama? Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot también se fue con él. Y era Abraham de edad de ¿cuántos años? 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí, mi Señor. Y te ruego que en esta hora nos bendigas a través de tu palabra. Estamos en un culto misionero, Señor. Nuestra hermana, Señor, entonaba ese himno precioso en busca de obreros, cantando y diciendo: oh Señor, envía obreros a tu mies, porque es mucha la labor. En esta noche llama a tu obra misionera, Señor. Haz arder en el corazón, Dios mío, el llamado, Padre. Padre, glorifícate en esta noche. Aviva el fuego en el corazón. Danos amor por las almas perdidas, amor por tu obra, pasión, Señor. Señor, danos misericordia, Padre, para mirar cuántas almas necesitan de ti, Señor. Y tú nos has llamado, Dios mío, no para estar de brazos cruzados, sino para alcanzar las almas para tu reino. Oh Dios mío, redarguye en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento dando gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Quiero predicar en esta noche bajo el tema: Dios está llamando a su obra a trabajar.
¿Cuál es el tema de esta noche? Dios está llamando a su obra a trabajar. En el capítulo 12 de Génesis, la Biblia nos dice que Abraham vivía en la ciudad de Ur de los caldeos. Abraham vivía en medio de una cultura politeísta. ¿Sabe qué significa la palabra politeísta? Es decir, adorar a muchos dioses. Entonces Abraham vivía en medio de una cultura donde adoraban a muchos dioses. Y Dios lo aparta a Abraham para un propósito especial. El llamado de Dios a Abraham fue radical. ¿Escuchó? Fue radical. Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra, que dejara su parentela y que dejara la casa de su padre para ir a una tierra desconocida que él le mostraría. El llamado de Abraham es en un momento muy crucial en la historia bíblica que marca el inicio del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel nace con una promesa que Dios le hace a Abraham. Y también quiero, hermano, decirle que ese llamado también abre las puertas para la redención de la humanidad. Porque en Abraham nace Israel. Y de Israel, de los judíos, ¿quién vino? Cristo, nuestro Salvador. Entonces, ese llamado fue muy importante, fue muy crucial para el plan de salvación. Dios se revela a un hombre y le hace una serie de promesas a cambio de una fe genuina, a cambio de obediencia sin condiciones. Porque eso es lo que vemos en Abraham. Fe y también vemos obediencia. Una obediencia sin condiciones. Una obediencia sin pero, sin excusa, sin pretexto. No. Su llamado fue genuino y Abraham creyó que el que lo llamaba era poderoso, que el que lo llamaba era el Dios de los dioses, que el que lo llamaba era el único Dios verdadero, que el que lo llamaba era fiel para estar con él y para bendecirle. Cuando hablamos de Dios llama, hermano, eso no se ha acabado. Eso no solamente fue para el tiempo del Antiguo Testamento, ni tampoco para el tiempo del Nuevo Pacto donde Jesús comenzó a llamar, ni tampoco fue para la iglesia primitiva. Quiero decirle en esta noche que Dios siempre ha llamado al hombre en todo tiempo, en todo momento, porque siempre ha habido necesidad del evangelio, siempre ha habido necesidad de Dios, siempre hay gente, hermano, que muere sin Cristo, que muere en pecado, que muere lejos de Dios. Siempre ha habido gente que va rumbo al infierno y por eso Dios inquieta los corazones para el llamado a su obra misionera. Esta obra del movimiento misionero mundial, hermano, nació en el corazón de Dios y nació en el corazón de un misionero, en el pastor Luis M. Ortiz. Luis M. Ortiz, hermano, se convirtió en una de las iglesias de las Asambleas de Dios. Pero estando allí él sintió un llamado porque la iglesia Asamblea de Dios no tenía la visión que después la tuvieron. Ellos se estancaban en un lugar y allí se quedaban. Había necesidad en otros países, pero decían, no, aquí nos quedamos. Y Dios comenzó a inquietar el corazón del pastor Luis M. Ortiz hacia la obra misionera. Al ver los campos listos, al ver las almas perdidas, a ver pueblos con gran necesidad, a ver gente perdida, pueblos donde hay puros borrachos. Y Dios le hace un llamado a Luis M. Ortiz. Y Luis M. Ortiz, hermano,
pidiendo la dirección a Dios y también hablando, saliendo en buenos términos después de la asamblea de Dios, comienza una obra chiquitita. Comienza a predicar el evangelio. Y allí, hermano, Dios le revela lo que él iba a hacer, las promesas que tenía para con él y para con la generación que iba a venir después de él. Dios le revela el nombre de esta bendita obra del movimiento misionero mundial, que no es la única ni la perfecta, ni tampoco la única que se va al cielo, pero sí es una obra de Dios que se ha mantenido a pesar de errores, de falencia, como en todos los hay. Y la obra se comienza a levantar. Al lado de su esposa, la hermana Rebeca, comienzan a levantar, hermano, y comienza a levantarse una obra poderosa en Puerto Rico. Y de allí se comienza a extender y Dios comienza a llamar. El culto misionero, Dios le puso en el corazón a este hombre, porque este hombre era un hombre apasionado para que el pueblo, la iglesia, entienda la visión, entienda que Dios llama, que no importa los años, que no importa tu capacidad, que no importa tu preparación, no importa si no terminaste la escuela, el colegio o la universidad o no tienes una profesión. Dios instó a este hombre, hermano, que a través de los cultos misioneros se insta a la iglesia a amar las almas perdidas, a amar la obra del Señor, a amar la obra misionera y también a atender al llamado a servirle al Señor. Hoy más que nunca se necesitan obreros. Hoy más que nunca, hermano, hay falta, ausencia de obreros, buenos obreros, que no pongan excusas ni pretextos, que no pongan un precio y no digan ¿y cuánto me van a dar? ¿Y qué comida me van a mandar? ¿Y con cuánto me van a apoyar? ¿Y con cuánto me van a colaborar? No. Hombres dispuestos a creerle a Dios, a tener fe, que el Dios que lo llamó es el Dios que le proveerá, que el Dios que lo llamó es el Dios que lo bendecirá. Hoy más que nunca hay ausencia de obreros. Se ha metido una cobardía en el corazón de los hermanos que sienten llamado, porque hay hermanos y hermanas dentro de las iglesias, de nuestras iglesias, que sienten el llamado por la obra, que sienten un fuego aquí que arde, una pasión que arde. Pero ha venido el miedo, ha venido el temor al corazón, porque ven los tiempos, porque ven los días, ven el panorama, ven y han escuchado testimonio de que la obra de Dios no es fácil, de que en la obra de Dios se sufre, que en la obra de Dios es andando y llorando, y eso a muchos los ha paralizado, porque hay muchos que, hermanos, no quieren sufrir por causa de Cristo, no quieren padecer por causa del evangelio, sienten el llamado de Dios, pero no quieren padecer por causa de Cristo, y piensan que Dios va a pagar mal, y piensa que Dios va a abandonar a sus obreros. No es así. No es así. Dios permite proceso en la vida de un obrero, y va a tener que aprender a depender de Dios. Va a tener que depender de Dios. Va a tener que creerle a Dios, porque ya no lo sustenta una empresa. Ya no lo sustenta, oh gloria al Señor, sus cachuelitos que hace. Ahora va a vivir para depender de Dios. Y tiene que tener fe. Tiene que creerle que el que lo llamó le suplirá. Pero eso se ha metido en el corazón de muchos. Y ahora muchos dicen, pero ¿de qué voy a vivir? ¿Y a dónde voy a ir? Pero si yo tengo mi casa y voy a dejar mi casa, que tanto me costó hacerla, que tanto me costó. Y ponen peros, pretextos y excusas cuando Dios está llamando. Cuando Dios mira y muestra alrededor nuestro cuántos campos, pueblos, parroquias, cantones
donde no está esta obra del movimiento misionero mundial. No está. Y queremos crecer, queremos avanzar. Como pastor uno anhela que digan: pastor, yo estoy dispuesto. Pastor, estoy en la brecha. Pastor, no sé predicar, pero si usted me enseña, yo puedo predicar. Pastor, si hay un lugar donde yo voy a ir y predicar, aquí estoy, pastor. Si hay un anexo, aquí estoy, pastor. Quiero servirle al Señor. Después del trabajo, no importa que esté cansado, quiero servirle. Si hay que hacer una célula, un culto hogar, aquí estoy en la brecha, pastor. Se necesita esa gente, hermano, que se ponga en la brecha, que se ponga a la orden, a la disposición. Porque la obra de Dios, hermano, necesita de hombres y mujeres que le crean a Dios y que quieran servirle a Dios. Quizás no todos están llamados para predicar, no todos están llamados para ser obreros, no todos están llamados para ser pastor, pero todos podemos servir a Dios de diferentes áreas. Nuestra hermana nos comentaba: yo amo la cocina, si me ponen 3, 4 días trabajar en la cocina, lo hago para la obra de Dios, y de esa manera es mi servicio. Pero hay otros que Dios sí lo está llamando, que tienen la capacidad, que sienten un fuego, que sienten una llama, que miran las almas y sienten un pesar en el corazón y decir: Señor, yo lo puedo hacer. Pero hay limitaciones, hay cosas que limitan, hay cosas que obstruyen, hay cosas que se oponen. Y si no se toma una decisión de fe, de creerle a Dios, van a pasar los años y los años. Y vas a llegar a viejo y vas a decir: Señor, yo sentía el llamado, pero nunca me atreví, me acobardé, Señor, porque vi que era difícil e imposible servirte. Cuando vemos a Abraham, hermano, vemos en Abraham desprendimiento. Abraham se desprendió. ¿De qué se desprendió? De su casa, de su parentela, de su familia, de su padre, de sus hermanos, de donde él vivía. Abraham estaba cómodo, estaba con su esposa, estaba con mamá y con papá, y vivían allí en una tierrita, gloria al Señor. Y allí estaban, tenían ganado, tenían cosecha, trabajaban la tierra y todo estaba bien. Pero el Dios del cielo, quien conoce los tiempos y quien conoce lo que va a hacer, vio una necesidad y puso los ojos en Abraham. Dios fijó sus ojos en Abraham. Dios miró a Abraham. Pudo haber mirado a otro, pero Dios miró a Abraham. No sé qué vio en Abraham, pero Dios lo miró. Y Dios le hace un llamado a Abraham. Y ese llamado no era fácil, porque Abraham tenía que desprenderse de lo que él amaba. Desprenderse de mamaíta, de papaíto, del tíito, del abuelito. Tenía que desprenderse de todo. Pero Abraham creyó. Abraham tuvo fe. Abraham no puso pero, no puso excusa, no puso pretexto. No dijo: no, Señor, yo estoy bien aquí, pues. Si yo aquí nací, aquí crecí, aquí está mi tierrita, aquí, Señor, yo he prosperado, tengo mis ovejas, tengo mi ganado, yo aquí tengo mi cultivo, tengo mi esposa, y yo que voy a dar todo esto para irme a no sé qué, estando bien aquí, y me voy, y todavía Dios no le dice a dónde va. Dios le dice: y yo te mostraré. Pero quiero que obedezcas. Abraham no hizo eso. Abraham creyó que el que lo llamaba era fiel para estar con él. Que el que lo llamaba no fue un pastor, que el que lo llamó a la obra no fue el presbítero, que el que lo llamó a la obra y que dijo que iba a estar con él era el Dios de Israel. Versículo 1 del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra
y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No se trata de abandonar a nuestra familia, pero sí es importante de despojarnos de todas las ataduras que nos impiden servirle al Señor. Y a veces esas ataduras que le impiden a algunos salir a la obra, puede ser la familia. Ay, es que no voy a ver a mi mamaita tan seguido. No voy a ver a mi papaito tan seguido. No voy a ver a mi tita tan seguido. Porque Dios me está llamando allá y está como a 2 horas. Y lo veré, pero de vez en cuando, pero que yo lo veía todos los días. Y pueden ser esas ataduras. Nuestros temores, a veces prejuicios que hacemos. Y Abraham pudo haber considerado eso. Pudo haber considerado, yo tengo mi casa, yo tengo aquí todo. Y me voy como un forastero, como un don nadie, con mujer y con un sobrino que quiera acompañarme. Y con mis ganados. ¿Pero a dónde? ¿A dónde? ¿Sabe a dónde Dios estaba mandando a Abraham? Al propósito de una nación que se iba a levantar en él, y al propósito de que el Salvador Jesucristo, Jesús de Nazaret, iba a venir de esa nación. Oh, gloria al Señor. Un obrero que siente un llamado tiene que desprenderse de las cosas que le rodean. Si Dios lo llama, tiene que dejar trabajo. Si Dios lo llama, tiene que dejar la familia alrededor. Y tiene que dejar hasta su casa por atender al llamado de Dios. Y le hago una pregunta: ¿es fácil? ¿Es fácil? No es fácil. Pero cuando estás entendido quién es el que te llama, quién es el que te habló y quién es el que te manda, no importa. No importa si tengo un trabajo donde ganaba 1000, me voy porque Dios también paga bien. Dios paga bien. Dios no es deudor de nadie. Dios, aleluya, es el empleador más justo que jamás ha habido en la tierra. Porque los empleadores, los F, algunos son corruptos y pagan, gloria al Señor, pagan lo que el gobierno manda, pero te hacen trabajar horas extra y tienes que estar allí, aguanto, si no, para afuera. Si hay alguno que desee trabajar, como dice el cántico, si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y si no hay trabajo y tú crees que está difícil las cosas, en la viña del Señor hay suficiente trabajo. Hay mucho trabajo. ¿Quieres que Dios te bendiga? Trabaja para Dios. ¿Quieres que Dios te use? Trabaja para Dios. ¿Quieres que Dios recompense y tú sentir gratificación, sentir en el corazón, hermano, una alegría? Trabaja para Dios. Sírvele a Dios. El pastor Segundo decía, porque algunos cuestionan ahora lo que tiene, porque han pasado algunos años de servicio, de estar, hermano, viviendo, gloria al Señor, de una otra manera, en lo poco. Y cuando Dios un día comienza a bendecir y ven a un siervo de Dios con una casa y un terreno, y lo ven con un carro, y algunos hasta la misma iglesia comienza a murmurar, comienza a cuestionar, y mira, el pastor tiene y yo no tengo. El pastor tiene carro y yo ni bicicleta tengo. Porque hay algunos que se les daña el corazón así. Se les daña el corazón así. Y algo decía el pastor: ¿quieres que Dios te dé una casa? ¿Quieres que Dios te bendiga? Anda a Puerto López y trabaja. Puerto López se necesita obrero. Trabaja. Trabaja para Dios y Dios te va a bendecir. A su tiempo te bendecirá. A su tiempo te dará lo que necesitas. En los inicios no será tan fácil.
Pero que Dios bendecirá, bendecirá. Entonces habla de desprenderte de muchas cosas. De dejar casa, de dejar trabajo, dejar parentela, dejar la familia y creerle a Dios y obedecerle a Dios para ir donde Él me manda. Eso hizo Abraham. Eso hizo Abraham. Abraham se desprendió de todo lo que tenía y tomó a su mujer Sarai y le dijo: a ver, mamita, esposa mía, Dios me llama, así que acompáñeme. Pero no, pues oye, Abraham, que tú estás loco, mira que aquí estamos todos, estamos bien, y tú te vas, ¿y a dónde te vas? No lo sé, pero Dios me dijo que Él me mostrará. Oye, Abraham, tú estás loco, sígueme, mujer, porque el que me llamó es Dios y Dios no nos dejará. Él ha prometido bendecirnos. Vámonos. Y tomó a su mujer y Sarai le siguió. Sarai no se quedó allí, le siguió. Y por ahí estaba un sobrino de Abraham llamado Lot. Y Lot escuchó que Dios lo estaba llamando y también escuchó que Dios iba a bendecir a Abraham. Y Lot dijo: tío, ¿es verdad que Dios te llamó? Sí, sobrino Lot. ¿Y es verdad que Dios te va a bendecir? Sí, sobrino, así me lo dijo. Llévame contigo también. Llévame, tío, llévame. Te prometo que no será una carga. Pero ¿está dispuesto Lot a dejar todo también? Sí, no me importa. Hermano, esa gente es la que Dios usa, a esa gente es la que Dios bendice, a esa gente es la que Dios prospera, a esa gente es la que Dios toca, a esa gente es la que Dios la levanta para hacer grandes cosas. Cuando Dios hizo el llamado a mi vida y Dios me dijo que Él no me iba a unir tanto por la carne con mi esposa, sino porque tenía un ministerio conmigo. Y Dios me dijo: porque te llamo a mi obra. Yo no sabía nada de obra. Yo no sabía qué era que ser pastor. Yo estaba nuevito. Yo no llegué para ser obrero. Yo no llegué para ser pastor. Yo llegué para que Dios hiciera algo por este terrible pecador. Que Dios me cambiara, que Dios me transformara. A eso yo llegué. Pero en su propósito Dios estaba y tenía un llamado para mí. Y pasaron los días y el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. En los cultos misioneros, hermano, yo sentía ese llamado, sentía ese fuego, sentía ese toque. Decía: Señor, yo estoy aquí, Señor. Si tú me llamas, heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. En ese tiempo yo trabajaba por una empresa llamada Porcol. Porcol se llamaba esa empresa, donde, hermano, trabajábamos para un departamento de cobranza de Porcol, de una financiera que daba automóviles, que daba carros. Y nosotros éramos los encargados de que el que no pagaba, llamarlo, molestarlo e ir a quitarle el carro por no pagar. Y yo trabajaba allí. Yo tenía buena gracia delante de la jefa. Tenía un buen ambiente laboral. Sentía que me querían, que me estimaban. ¿Qué jefe en tu cumpleaños te hace una fiesta sorpresa? ¿Qué jefe en tu cumpleaños te regala un par de zapatos y te compra una torta? Y eso había en mi ambiente laboral. Recuerdo que se necesitaba que yo tuviera una moto y yo no tenía. Y me regalaron una moto. Me compraron una moto. Y yo estaba bien bonito. Tenía mi sueldo básico y aparte tenía comisiones cuando quitaba carro. Y cuando llamaba y gente pagaba comisiones. Trabajaba de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Máximo 5 de la tarde. Fines de semana nos llevaba la jefa a comer a buenos restaurantes. Estaba lindo, estaba bello, precioso. Pero Dios me hizo un llamado. Y cuando me convertí, comenzaron a cambiar las cosas con la jefa, con mis compañeros. Comenzaron a cambiar las cosas.
Y Dios me estaba llamando a su obra. Y empecé por un anexo a trabajar. El pastor me dijo: ¿está dispuesto a ir al barrio 15 de septiembre allá abajo a predicar? Y yo trabajaba. Digo: sí, pastor, amén. Yo nunca había predicado. Nunca. Y por ahí tiene un video mi esposa. No tenía la voz que ahora tengo. Tenía una voz de pollito. Y hermano, un día mi esposa a veces lo pone ese video porque lo tiene en el teléfono. Y digo: apaga eso, que me da cosa escucharme. Y no sabía ni hablar bien. Pero yo le digo al pastor: amén, pastor. Hacía culto lunes, miércoles y viernes. Y salía de trabajar. Yo recuerdo que me levantaba a 4 de la mañana, oraba y sacaba el mensaje el día que me tocaba. Y llegaba del trabajo 6 de la tarde y por ahí medio me bañaba y ¡pum! Corría al anexo. ¿Y a quién le predicaba? A las sillas. A las sillas le predicaba: arrepiéntete, busca a Cristo. Y ahí pasaron algunos meses, hasta que se dio que aquí en Jaramicó había una necesidad de pastores. Y nosotros, con mucho temor y temblor, pero obedeciendo y creyéndole a Dios, nos despojamos de todo. Me despojé de todo. A Jaramicó, bueno, no está tan lejos. Pero cuando uno va a la obra, hermano, se mete a la obra, que ya no va a tener la misma relación con papá y con mamá, esa cercanía que tenía antes. No es que te vas a alejar para siempre, pero ya no va a haber la misma cercanía. Y dejamos todo. Mi esposa también trabajaba en una casa y dejamos todo. ¿A dónde vamos a vivir? Ahí el pastor segundo le dijo a la hermana Nelly, consígase, búsquese por ahí una casita, un cuartito, ¿se acuerda? Y buscaron por allá, y ahí buscaron ahí en la lavadora de carro al lado. Sí, al lado hay una casa allí, arriba hay un cuartito. Y allí nos ubicamos al principio de la obra. Yo ya no recibía un sueldo, yo ya no tenía de dónde. Y me dice: créele a Dios, Dios te va a dar, Dios no te va a dejar morir de hambre. Digo: amén, amén. Y así empezamos, pagando $80 de alquiler, iniciando a veces la ofrendita, porque no todos los días había diezmos. Y cuando había un diezmo, gloria a Dios, porque podíamos comprar alguito o pagar el arriendo. Pero a veces no había diezmo y había ofrenda. Y a veces no todos los cultos eran llenos. Había una ofrendita de $1.50, $1.25. Y con $1.25 desayunar, almorzar y merendar. Entonces Dios permite esos procesos. A ver si sales corriendo o te quedas creyéndole a Dios. Y Dios, hermano, prueba nuestra fe. Pero le quiero decir de que dejamos todo. Mi esposa dejó todo. Yo dejé todo porque Dios me llamó a su obra a trabajar. Yo podía trabajar y estar en la obra, pero el pastor segundo me dijo: si tú quieres que Dios te bendiga y tú quieres ver resultados y tú quieres ver el respaldo de Dios, créele a Dios, trabaja para Dios y depende de Dios. Y así hicimos. Pastor, ¿y usted llegó de una a la leche y miel? No. Porque Dios permite procesos, Dios prueba, Dios nos capacita, nos enseña. Pero siempre hubo en el corazón: amén, Señor. Mi esposa nunca se quejó porque no había esto, porque no había aquello. Cómprame zapatillas o cómprame esto. Nunca, porque ella también fue entendida en la obra misionera. Y eso es lo bonito. Cuando el hombre y la esposa entienden que Dios los ha llamado. Y mi esposa entendió que Dios nos había llamado y que a su tiempo Dios nos iba a bendecir, nos iba a dar. Cuando al tiempito llegó la primera bendición, ¡pum!, mi esposa embarazada. Gloria a Dios.
Y es una bendición, mi hijo. Pero no había. Pero Dios, hermano, siempre tocaba corazones. Y tocaba por aquí, tocaba por acá. Y tocaba al pueblo, tocaba a los hermanos. Recuerdo que cuando mi esposa dio a luz, hermano, el embarazo a lo último se puso riesgoso, le dio preeclampsia a mi esposa. Y mi esposa tuvo como 21 días internada en el hospital. Y yo afuera viendo y sin nada. Y algunos hermanos pues recogieron y me mandaron, pastor, para cualquier cosa, para cualquier cosa. Pero Dios permite esos procesos. Y eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Eso no quiere decir que Dios no está conmigo. El hecho de que no tengamos dinero no quiere decir que Dios no esté con nosotros. El hecho de que no tengamos buena ropa no quiere decir que Dios esté con nosotros. El hecho de que pasemos enfermedades no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Dios está con nosotros. En Abraham hubo eso. Hubo desprendimiento. Dijo: Señor, tú me llamas, amén, voy, Señor. Y Abraham obedeció y se fue. ¿Por qué? Porque mire lo que Dios le había dicho. Génesis 12, versículo 2. Mire la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Qué dice? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire, ¿sabía usted que a todos los que Dios llama, Dios los hace de bendición? Dios los hace de bendición. Mi vida es una bendición aquí en Jaramicó, aunque muchos no lo reconozcan. Nuestra llegada a Jaramicó ha sido una bendición, aunque muchos no lo vean. Pero somos de bendición. ¿Por qué? Porque compartimos el evangelio, llevamos esperanza, predicamos de un Cristo que restaura, un Cristo que sana, un Cristo que puede cambiar y transformar vida. Somos de bendición. Y a causa del llamado, Dios comienza a bendecirte. Porque no crea que un obrero siempre va a estar sufriendo. No crea que un pastor siempre va a estar allí penando por la comida, por la ropa. No crea que un pastor, que un obrero siempre va a estar allí, hermano, con zapatos rotos, con zapatos viejitos. No, llega un momento en que Dios bendice el llamado y la fe que tiene ese siervo. Porque Dios, hermano, no es injusto. Dios dice: ese puede estar en una empresa ganando, pero me eligió a mí en vez de la empresa. Me eligió a mí en vez de su comodidad. Me eligió a mí. ¿Cómo yo no lo voy a bendecir? ¿Cómo yo no lo voy a honrar? Y eso hay que entenderlo. No estamos aquí por la bendición, por la plata, por el dinero. No, estamos aquí porque aquí hay una llama, que es predicar al perdido y que Dios haga cosas grandes. Que Dios salve las almas. Ese es el propósito de un obrero que salga. Que Dios, hermano, use su vida para arrebatarle las almas al diablo y del infierno. Lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Dios añade lo que se necesita. Pero no crea que todo es, hermano, pobreza. No. Dios da abundancia. Y Dios comienza a bendecir a sus siervos. Dios comienza a tocar corazones. Porque, hermano, a la medida que va trabajando, el pueblo va aumentando. A la medida que va predicando, las almas se van añadiendo. Y esas almas que se añaden son agradecidas. Porque Dios usó nuestra vida para ser de bendición. Dios ha usado nuestra vida para ser de bendición. Llegar a un hogar o predicar en la calle: pastor, gracias por predicar la palabra, porque Dios habló y tocó mi corazón. Y aquí estoy, un fruto. Somos de bendición. El que predica el evangelio y sale a la obra misionera se convierte en una bendición a donde quiera que vaya. Porque así lo dijo Dios: te bendeciré y haré de ti una gran nación.
Dios puede decir: no te bendeciré y haré de ti un gran instrumento en mis manos. Haré de ti un gran predicador, una gran predicadora. Haré de ti un instrumento de salvación para las almas perdidas. Eso Dios puede decir de nosotros. Porque de nosotros no hay un llamado a una nación como Abraham, pero sí hay un llamado a usarnos para su gloria y su honra, para la salvación de las almas. Entonces hay que confiar en la protección de Dios, porque Dios le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Es decir, el que no está contigo está contra ti y está contra mí. El que se opone a la obra que yo llevo contigo se levanta y se opone también contra mí. ¿Sí? Porque cuando se llega a hacer la obra hay oposiciones. No quiere que se predique, que se construya lo que pasó en el terreno que nos regalaron. Amén. Porque el terreno no lo regalaron, pero se levantó el enemigo, se levantó el diablo, se levantó, hermano, ese barrio. Bueno, todavía este barrio, porque esto pertenece a San Rafael. Se levantó. Y uno con gran gozo haciendo los huecos. El hermano César, unas ampollas que se hizo haciendo huecos. Trabajaba en la motita y se quedaba 3 horas y haciendo huecos. Y al siguiente, cuando el día que llegamos, los huecos todos tapados. Y cuando hubo la reunión por ahí acá, que no queremos iglesia, que aquí no queremos iglesia, que aquí no queremos iglesia, preferimos una discoteca, preferimos karaoke que iglesia. Eso dijeron. Eso dijeron. Que prefería una discoteca, un karaoke que una iglesia. Pero lo que no sabía es que se oponían al evangelio y se estaban metiendo con Dios. Ahí está ese terreno. Ahí está ese terreno. Todo montoso. Y cuando yo lo veo, uy, terreno chiquitito. Gracias, Señor, porque aquí no fue. Gracias, Señor. No, nosotros no lo entendíamos, pero gracias, Señor. Aunque sea nos costó, pero estamos más grandecitos y estamos bonitos y con posibilidades de comprar todo por allá. Amén. Con posibilidad de comprar para allá. Pero Dios, hermano, está con su pueblo, con sus hijos, con los que llama. Y lloramos, yo lloré, hermano. Y yo, estoy hijo del diablo, Dios mío, ¿qué pasó, Señor? Y esto por aquí. Pero después, hermano, llegó la bendición. Llegó la bendición. Y hermano, y se adquirió este terreno. Y se comenzó a construir. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Entonces, cuando yo creo que cuento con el favor y la bendición de Dios, cuando un obrero que sale a la obra y sale confiando que Dios va con él, que Dios está con él, que Dios le guardará, que Dios le librará, cuando yo creo que cuento con favor, con la bendición de Dios, yo tengo valor para avanzar, tengo valor para continuar, hay valor para vencer obstáculos. Cuando creo yo que Dios está conmigo, cuando creo yo que Dios está de mi lado, hermano, hay valor para avanzar, hay valor para continuar, hay valor para seguir. Aunque vengan dardos de retroceder, aunque vengan dardos y el enemigo te diga renuncia, vuélvete a tu casa, vuélvete a tu trabajo. Cuando, hermano, miramos, no, el que me llamó es Dios. El Espíritu Santo inyecta fervor, inyecta pasión. Y el Espíritu Santo te dice: ¿a dónde crees que te vas tú si yo te llamé y yo estoy contigo? Mira, Dios no dice: anda que ahí te enviaré a Richard para que te acompañe. Anda que ahí te enviaré al hermano líder para que te acompañe. Anda que allí el hermano Víctor te acompañará. No. Anda porque yo te voy a acompañar, dice Dios. Yo voy a estar contigo. ¿Y qué más queremos? ¿Qué más quieres? No estás solo. El que sale a obrar en el llamado no está solo. Dios va con él.
Pero es necesario que el obrero crea como lo creyó Abraham. Abraham creyó que Dios iba con él, que la protección de Dios estaba con él. ¿Sabe qué más hizo Abraham? Abraham obedeció. Mire qué dice el versículo 4 y 5. Gloria al Señor. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. No, Señor, espérate un poquito más. ¿Qué dijo? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot se fue con él. Obediencia. Obediencia. Si Dios te llama, obedece. Si Dios te ha llamado, obedece. Si hay algo en tu corazón por la obra, obedece. Dile, pastor, yo siento algo aquí. No sé qué es, pero estoy dispuesto. Yo quiero la obra. Pastor, capacíteme, pastor, enséñeme, pastor, intrúyame. Porque yo sé que tarde o temprano se abrirá una puerta y voy a salir a la obra. Obedeció. Y cuando hay obediencia, Dios premia la obediencia. ¿Sabe que a Abraham y a Dios no le importó la edad que tenía? Porque mire que dice el verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y a todos sus bienes. Perdón, el verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham ¿de cuánto? Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Es decir, en otras palabras, hermano, no o nunca es tarde para empezar. Yo tengo 50 años, pastor, pero yo siento el llamado. Puede ser un anexo, puede ser un Campo Blanco, aquí mismo o cerca de Jaramijó. Mire, ¿ustedes conocen a la hermana Rocío? ¿Conocen a la hermana Rocío? De la 15 de septiembre. No, esa es la hermana Cecilia. La hermana Rocío es la que estuvo en el instituto. La canosita, la chorroncita, la viejita. Que no es viejita, por si acaso me escucha. Usted está joven, hermana. Sino para que me entienda. La mamá del hermano Hernán. Hermano, esa mujer, a pesar de sus años, hay la brecha. Pastor, yo quiero estar en un Campo Blanco, un anexo, yo quiero predicar. Y está sirviendo ahí en la Florita, en el anexo de la Florita. No sé si usted cuando va a Manta, ahí ha visto un anexo donde hacen muebles, allí por la agencia de tránsito. Allí un anexo. Hace culto lunes, miércoles y sábado. Ahí está esa mujer, predicando solita. De repente un hermano acompaña y hay algunos hermanos que allí respaldan. Allí congrega el hermano Jacinto y la esposa y el hijo. Allí congregan. Cuando salió de aquí, ellos fueron a vivir a Manta y allá los mandé y allá llegaron. Y allí congregan. Es decir, no hay edad. No hay que no tengo. No, sí tienes. Puedes predicar, puedes compartir el evangelio. Ponte en la brecha. Y ahí está. Dios la ha respaldado, Dios la usa. Hay almitas allí en la Florita. Que creo yo que la hermana Rocío tiene unos 60 años. O de 50 a 60. Creo yo. O no sé si mi esposa me escuchó más o menos cuántos años tenga. 60 y algo. Pero ahí está. Entonces, aquí hay hermanos y hermanas. Pero gente que salga y que, ay, pastor, ¿y en qué me voy, pastor? Pastor, y la caja y el micrófono y las sillas. Pastor, y me va a dar para el pasaje para irme. No, yo no quiero ese obrero de carga. Usted siente, mire, cuando yo fui obrero en el anexo, me pusieron en el anexo y ahí se pagaba arriendo. Y para mí era un gozo, para mí era un deleite. Y me dice, ahí Luis Fernando, ahí ve cómo hace. Digo, amén, pastor.
Y yo cogía de mi sueldo, de mi trabajo, cogía y pagaba el arriendo. Y para mí era un gozo, era un deleite poder aportar para la obra de Dios. No había caja, no había micrófono, pues se conseguía. Gloria al Señor. Y nunca fui como una carga para el pastor. Llegaba fin de mes y ya estaba cubierto el arriendo. Porque con lo que trabajaba yo y las ofrendas que se recogía, pagaba el arriendo. Entonces, esa gente, hermano, es la que sirve para la obra de Dios. Pero no es eso, pastor y micrófono, pastor y sillas, pastor y ¿cómo hago para irme, pues? Busca actividades, trabaja, toca corazones, ora. Y cuando uno ve a alguien así, se no vale para la obra. ¿Qué va a hacer en la obra? ¿Qué va a hacer? A darle carga al pastor. Pastor, no tengo. Pastor, no he desayunado. Pastor, no he almorzado. Pastor, no he merendado. Pastor, yo me regreso, ya me regreso. Por eso el obrero que está seguro de su llamado tiene que creerle a Dios, llorarle a Dios, mira a Dios, no tengo, mi Dios, tú me llamaste, dame, Señor. Entonces, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para comenzar. Y de ejemplo está la hermana Rocío, que a sus años, sirviéndole a Dios en un anexo. Oh, gloria al Señor. La edad no limita que sirvamos al Señor. Vuelvo y repito, quizás no todos tengan, pero si aquí hay gente que puede. Gloria al nombre de Jesús. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Tiene que levantarse, tiene que ponerse en la brecha. Hermana Jenny, antes de que nosotros estábamos aquí, la hermana Jenny predicaba, servía al Señor, predicaba. ¿Por qué no lo puede hacer ahora? Y así muchos con aquí. Oremos para Dios que se abra puertas, que se abran nexos, que se abra ya en la sequita de Jaramicó, en el Palmar que está cerca, allá llegando por, ¿cómo se llama ese? Por arriba, más allá. No, que de Manta, pertenece a Manta, pero está en los contornos de Jaramicó. Villa Marina, eso es grande. Pero faltan esos obreros, faltan esas hermanas, dos hermanos. Pastor, aquí estamos en la brecha, pastor. Si hay posibilidad, pastor, ¿por qué no nos manda, pastor, a evangelizar? Vamos a evangelizar, pastor, un jueves. Vamos a ir como los espías para ver qué hay allá en Villa Marina, pastor. Y le traemos el recado. Pero hay que levantarse, hay que hacer algo. Tiene que sentir la carga. Se anuncia aire libre, nadie va. Se anuncia, vamos a evangelizar, entregar tratado, nadie. ¿Acaso no le da un pesar? Y mire, yo le digo algo. Por no obedecer al mandato de predicar el evangelio, usted se puede ir al infierno. Y no importa que ore, que ayune, no importa que diezme, no importa que ofrende, porque usted está desobedeciendo a una orden directa que Cristo dijo: vayan y prediquen el evangelio. Si usted no lo hace, arregle cuentas. Ay, que el pastor que tiene, el pastor como no trabaja, el pastor tiene que ir. Entrega tratados, ándate al centro, entrega tratados, invita a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Eso nace del corazón, como tú amas a Dios, como tú amas las almas. Porque el que no ama a Dios y no ama las almas, le importa un bledo, le importa un cacahuate, un comino, que las almas se pierdan. Hermanos, yo, por ejemplo, una semana que no salga yo a hacer un aire libre, yo me siento mal. Digo: Señor, perdóname, Señor. Esta semana que estuvimos ocupados, digo: Señor, pero hoy día, ahí estuvimos, anoche se anunció. Y aquí hubieron algunos que sí pudieron ir, porque no es 3 horas que nos demoramos. 9:30, 10:15 ya, para afuera.
Usted tiene que sentir esa carga, porque eso es de Dios. Amén. Dile que está a tu lado, sonríe, que Cristo te ama. También, hermano, hay que saber que al atender un llamado va a haber obstáculos. Se va a levantar el enemigo, se va a levantar el diablo, se van a levantar los demonios, se van a levantar los vecinos, se van a levantar, hermano, un sinnúmero de gente y de personas para detener el llamado. Pero como Abraham, tienes que creer que Dios va contigo. Y tienes que saber que fiel es el que te llamó, diciendo: no te dejaré ni te desampararé. Oh, gloria al Señor. Mira, hermano, la obra necesita crecer. La obra necesita que usted se ponga en la brecha. Allá en Rocafuerte tenemos un anexo en Arenales de Crucita. Y el hermano y la esposa que están encargados allá, yo no les doy ni un centavo y ellos pagan arriendo. Ellos van lunes, miércoles y sábado y no me piden a mí ni un centavo para la gasolina de Rocafuerte a Crucita. Ellos tienen su trabajo, pero ellos también trabajan para la obra del Señor. Y lo hacen. Y hermano, cuando inauguramos allá ese local en Arenales, porque ya se estaba haciendo culto al aire libre. Pero el hermano dijo: pastor, queremos un local, pastor. Y digo: amén. ¿Y cómo van a hacer? Aquí vemos cómo pagamos, pastor. Ah, bueno, amén, está bien, gloria a Dios. Y fuimos a inaugurar como hace un mes y medio, no me recuerdo. Y se evangelizó allí, llegaron las almas, llegaron algunas almas, aceptaron a Cristo, se arrepintieron y algunas están perseverando. Pero se necesita esa gente que se ponga en la brecha, que le crea a Dios, que sienta el ardor y sienta, hermano, el llamado por servirle a Dios. Vuelvo y repito, quizás no todos están para el frente y estar predicando, pero hermano, hermana, yo no sé predicar, pero lléveme a evangelizar. ¿Cuándo usted va a evangelizar? Para ayudarla allá a entregar tratados allá en el anexo que está. Y eso sí puedo hacer. Qué linda es la disposición. Qué lindo es cuando uno se ofrece para Dios. A esa gente Dios bendice. Con esa gente Dios cuenta. A esa gente Dios respalda. Pero a los vagos, perezosos, flocos, calientacillas, pasarán años y años y años y años y años y le saldrán canas. Y allí quedará en silla un cristiano calientabanca. Llevará 50 años en el evangelio y sin la satisfacción de haberse ganado una alma para Cristo. Eso es terrible. Hágalo, motívese, ore a Dios, busca a Dios. Y si no hay amor, dile: Señor, dame amor por las almas. Señor, dame esa pasión, ese fervor, Señor, por llevar. Dios mío, no sé predicar, pero cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Pastores, que no sé predicar. ¿Y qué ha hecho Dios contigo? Cuenta eso, testifica eso. Yo era borracho, yo era así, mi hogar estaba así, era mentiroso, pero Cristo llegó a mi vida y Cristo me cambió, me transformó. ¡Habla! Testifiquemos de Cristo y atendamos a su llamado, porque Dios es bueno y necesita hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar en esta noche. Alabanzas a Jesús. Mi alma alaba al Cordero de Dios. Si hay alguien en esta noche que Dios le ha hablado, que Dios le ha ministrado, si hay alguien en esta noche entre nosotros que reconoce que le falta amor,
amor por las almas, que no siente la carga por el perdido, que se siente indiferente para con las almas. En esta noche Dios quiere derramar de su amor sobre ti. El altar está abierto. Tú sientes el llamado.